Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad, mi compañero Cristian Herrera Vega y mi persona, Guamán Zulueta Luis, vamos a presentar nuestro informe final que trata sobre un fenómeno económico que en este caso hemos elegido la inflación. Bueno, comenzamos. La inflación del Perú ha sido un tema relevante en el ámbito económico del país. Su evolución en estos años ha estado influenciada por diversos factores, incluyendo la situación económica interna y externa, así como eventos específicos que han impactado los precios de bienes y servicios en el país. Además, la inflación ha sido un objeto de seguimiento por parte de entidades como el Banco Central de la Reserva del Perú, que monitorean de cerca los indicadores económicos para garantizar la estabilidad de precios y el adecuado funcionamiento de la economía. En este periodo, se implementaron políticas monetarias para controlar la inflación y mantenerla en rangos saludables para la economía del país. Por otro lado, factores como la evolución de los precios de los alimentos, el comportamiento de los mercados internacionales y las condiciones macroeconómicas globales han influido en la trayectoria de la inflación en el Perú entre 2020 y 2024. Estos factores han sido determinantes para comprender las variaciones de la inflación y las medidas necesarias para mantener la estabilidad económica en el país. En estos años, el BCRP ha implementado diversas políticas para controlar la inflación, como ajustes en la tasa de intereses y la intervención en el mercado. La crisis económica global y la pandemia del COVID-19 obligaron a reducir la tasa de referencia y proporcionar liquidez a la economía, aunque esto se debió manejarlo con cuidado para evitar presiones inflacionistas. Además, los precios de los alimentos afectados por el cambio climático y las interrupciones en las cadenas de suministros, así como la recuperación económica global y la devaluación de la moneda local frente al dólar, han influido en la inflación importada. Estas medidas y factores han sido cruciales para entender las variaciones inflacionarias en este periodo y la necesidad de una gestión económica proactiva para mantener la estabilidad de precios en el Perú. Ahora, vamos a ver cuáles serían los efectos de la inflación en la economía peruana. La inflación del Perú ha tenido un impacto complejo en la economía, disminuyendo el poder adquisitivo de los ciudadanos y afectando el consumo interno. Esto se ha llevado a una reducción en la demanda de bienes y servicios, afectando la rentabilidad de las empresas debido al aumento de los costos de producción. La competitividad en las exportaciones peruanas también se ha visto afectada. Para controlar la inflación, el Banco Central de la Reserva del Perú ha implementado políticas monetarias restrictivas, lo que ha dificultado el acceso al crédito y frenado del crecimiento económico. El impacto de la inflación ha sido heterogéneo, afectando de manera diferente a distintos sectores y grupos sociales, como las familias de menores ingresos y las empresas con alto contenido importado sufriendo más. El gobierno ha tomado medidas como el control de precios y la entrega de bonos, pero la inflación sigue siendo un desafío para la economía peruana. Por otro lado, la escuela económica que nosotros hemos relacionado con nuestro fenómeno económico es la escuela keynesiana. En los últimos años, la inflación ha sido un tema relevante que puede ser analizado desde la perspectiva de la escuela keynesiana de economía. La autoría keynesiana desarrollada por John Maynard Keynes se centra en la demanda agregada y en la intervención del gobierno para lograr la estabilidad económica. A continuación, se exploran algunos puntos claves relacionados con la escuela keynesiana y la inflación en el contexto peruano. Número 1. Intervención estatal. Según la autoridad keynesiana, en situaciones de recesión o alta inflación, el gobierno puede intervenir a través de políticas fiscales y monetarias para afectar la economía. En el caso de la inflación en el Perú, las autoridades económicas pueden implementar políticas de demanda para controlar los precios y mantener la estabilidad. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno peruano implementó un paquete de medidas fiscales para mitigar el impacto económico, incluyendo el aumento de gasto público en salud y la entrega de bonos a la población. Estas medidas, aunque fueron necesarias para afrontar la crisis, podrían haber contribuido a la presión inflacionista en el periodo peruano. Como punto número 2, tenemos a la política fiscal expansionista. En momentos de la alta inflación, la escuela keynesiana aboga por políticas fiscales expansionistas como aumentar el gasto público o reducir impuestos para estimular la demanda agregada y contrarrestar la presión inflacionista. En el Perú, el gobierno ha implementado programas de inversión pública en infraestructura, como la construcción de carreteras y hospitales, con el objetivo de impulsar la economía. Sin embargo, la ejecución de estos proyectos puede verse afectada por burocracia y la corrupción, lo que puede generar un aumento en los costos y por ende en la inflación. Como punto número 3 tenemos a la inflación y desempleo. La escuela keynesiana reconoce la posibilidad de una relación positiva a corto plazo entre inflación y desempleo, lo que se conoce como la curva de Phillips. En este sentido, si el gobierno peruano incrementa políticas monetarias restrictivas para controlar la inflación, como el aumento de las tasas de intereses, esto podría generar una reducción en la inversión y el consumo, lo que a su vez podría llevar a tener un aumento del desempleo. Como punto número 4 tenemos a la estabilidad de precios y crecimiento económico. Para la política keynesiana es fundamental lograr un equilibrio entre estabilidad de precios y crecimiento económico sostenible. En el caso peruano, la aplicación de políticas keynesianas podría tener como objetivo mantener la inflación bajo control sin comprometer el crecimiento económico. El Banco Central de la Reserva del Perú tiene como objetivo mantener la inflación dentro de un rango objetivo, generalmente entre 1 o 3%,
Para lograr este objetivo, el BCRP utiliza herramientas de políticas monetarias como el ajuste de la tasa de intereses para influir en la demanda agregada. Ahora hablaremos un poco sobre los conceptos de la economía relacionados a la inflación. Como punto número 1 tenemos al índice de precios al consumidor, IPC, que es una medida esencial para medir la inflación, ya que refleja cómo los precios de un conjunto de bienes y servicios han evolucionado en un periodo determinado. Este índice incluye una amplia gama de productos que representan el gasto típico de los hogares, como alimentos, vivienda, transporte y educación, entre otros. El IPC se utiliza para calcular la variación porcentual de los precios y evaluar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de la población. Como punto número 2 tenemos a la deflación, que es el fenómeno contrario a la inflación, caracterizado por una disminución persistente de los precios de bienes y servicios en una economía. Como punto número 3 tenemos a la política monetaria, que es una herramienta utilizada por los bancos centrales para influir en la oferta de dinero y las tasas de intereses en una economía. Como punto número 4 tenemos el crecimiento económico. La relación entre la inflación y el crecimiento económico es compleja. Un nivel moderado de inflación puede ser indicativo de una economía en crecimiento, ya que refleja una demanda saludable de bienes y servicios. Sin embargo, niveles excesivos de inflación pueden erosionar el poder adquisitivo de los ciudadanos, desincentivar la inversión y afectar la estabilidad económica a largo plazo. Analización desde la perspectiva macroeconómica de la inflación de la economía peruana. Número 1, factores internos. Está la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria, el Banco Central de la Reserva del Perú desempeña un papel fundamental en la regulación de la inflación mediante su política monetaria. Utiliza herramientas como la tasa de interés de referencia para influir en la demanda agregada. Un incremento en la tasa de interés suele disminuir la inflación al encarecer el crédito, reduciendo así el consumo y la inversión. Y la política fiscal, el gasto público y la reducción de impuestos también afecta a la inflación. Un déficit fiscal elevado puede incrementar la demanda agregada si el gobierno financia el déficit mediante la creación de dinero, lo cual puede generar presiones inflacionarias. Ofertas y demandas agregadas. La inflación puede originarse del desequilibrio entre las ofertas y las demandas agregadas. Si la demanda crece más rápido que las ofertas, los precios tienden a subir. Esto puede estar influenciado por factores como el crecimiento económico, el empleo y los salarios. Número 2. Factores externos, que están los precios internacionales de materias primas. Perú es un exportador importante de materias primas como minerales y productos agrícolas. Las variaciones en los precios internacionales de estos productos pueden afectar la inflación. Un aumento en los precios de exportación puede resultar en una mayor entrada de divisas, apreciando la moneda y reduciendo la inflación importada. Tipo de cambio. Las fluctuaciones en el tipo de cambio también afectan la inflación. Una depreciación del sol puede incrementar los costos de importación, lo cual se traduce en mayores precios internos para bienes y servicios importados. Número 3. Expectativas inflacionarias. Las expectativas inflacionarias de consumidores y empresas pueden influir en la inflación real. Si los agentes económicos anticipan un aumento de los precios, pueden ajustar sus comportamientos en consecuencias, pidiendo aumentos salariales, ajustando precios, lo que puede crear una espiral inflacionaria. Número 4. Factores estructurales. El primer punto es la productividad. El aumento de la productividad puede ayudar a contener la inflación, permitiendo que la economía crezca sin generar presiones inflacionarias significativas. Mejoras en la eficiencia y la capacidad productiva pueden reducir costos y precios. Y punto número 2, la infraestructura y la competencia. Mejoras en la infraestructura y mayor competencia en los mercados pueden reducir costos y precios inflacionarios. Infraestructura deficientes pueden llevar a costos elevados de producción y distribución, reflejándose en precios más altos para los consumidores. Ahora hablemos sobre la analización desde la perspectiva microeconómica de la inflación de la economía peruana, que están las demandas agregadas. El primer punto es el consumo en los hogares, que es el aumento de los ingresos en los hogares que pueden elevar la demanda de bienes y servicios, generando presiones inflacionarias. Punto 2. Gastos públicos, que son incrementos en el gasto del gobierno que pueden aumentar la demanda agregada y contribuir a la inflación. Punto número 3. Inversiones, que es el aumento de la inversión pública y privada que incrementa la demanda de bienes y servicios afectando los precios. Y punto número 4, que son las ofertas agregadas, que es costo de producción, que son aumentos en los costos de insumos que pueden trasladarse a los precios finales de los productos. Tenemos factores externos, tenemos impactos de la inflación, tenemos hogares, que es la inflación que reduce el poder adquisitivo y puede afectar decisiones de consumos y ahorros. Y tenemos empresas, que es la inflación que incrementa los costos de insumos y afecta los márgenes de ganancias, complicando la planificación e inversión a largo plazo. También tenemos expectativas inflacionarias, que son anticipaciones de inflación que pueden influir en el comportamiento de los consumidores y empresas, generando una espiral inflacionaria. Tenemos política monetaria y fiscal. La monetaria es que el Banco Central de la Reserva del Perú puede modificar las tasas de intereses para controlar la inflación y utilizar medidas no convencionales en situaciones extremas. Y la política fiscal es que la política fiscal afecta a las demandas agregadas mediante el gasto público y las tributaciones. Y ya para concluir, las conclusiones es que la inflación en el Perú está influenciada por factores internos, externos, estructurales y expectativas inflacionarias. La política monetaria y fiscal juegan un papel clave en la regulación
población. La escuela keynesiana ofrece un marco teórico relevante para analizar la inflación en el Perú, destacando la importancia de la intervención estatal y la política macroeconómica para mantener la estabilidad de los precios y promover el crecimiento económico. Gracias.